I ara anem a tractar un tema que avui dia està, per desgràcia, en auge, l'ansietat. Per això anem a parlar amb Rafael Santandreu, un dels psicòlegs més prestigiosos del nostre país. Muy buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y hablarnos de tu nuevo libro, El método para vivir sin miedo, un libro en el que mediante testimonios, sí, apoyados con esos vídeos de YouTube, tratas de demostrar que querer es poder. Sí, porque fíjate que quizás esa sea la enseñanza fundamental, porque aquí salen 25 personas en mi canal que salen de mi canal de YouTube, donde hay más de 150 personas, entre miles, que han transformado su cerebro, que han superado de una manera destacadísima trastorno, ataques de pánico muy fuerte, TOC, trastorno obsesivo compulsivo muy fuerte, hipocondría, que están completamente bien, y no solo eso, que saben explicar cómo lo han hecho. O sea, lo han hecho también, que te dicen, son como medio psicólogos, ya te explican cómo podemos transformar nuestra mente y que cambie como un guante, ¿no? Incluso físicamente cambia, ¿no? El poder de la mente es muy fuerte y nos lleva a esos miedos irracionales, ¿no? Sí. Como la ansiedad, la hipocondría, sí, los TOCs, miedos a cualquier cosa que podemos superar, sí, si sabemos cómo, porque todo miedo irracional necesita tiempo, sí, y dedicación para su curación. Sí, totalmente. Es difícil, porque, bueno, hemos dicho que se puede transformar, pero te va a costar un esfuerzo. Esto es muy importante. No hay una fórmula fácil y mágica. No, te va a costar un esfuerzo. De hecho, la terapia que yo explico en este libro se llama terapia de exposición. La palabra ya te indica de qué va. Vas a tener que exponerte a tus peores miedos de manera continuada, diaria, profunda, y es así como la mente se desensibiliza. No es fácil exponerte a lo que más temes, pero por un lado esta terapia es la más demostrada científicamente, existen más de 2000 estudios, todos nuestros testimonios, etcétera, ¿no? Sabiendo que esta es la fórmula, la gente es capaz de hacerlo, y es la única manera de domesticar a tu mente una vez digamos que se ha ido de madre, que es lo que sucede ahí. Es lo que se suele decir, ¿no? No hay nada mejor que enfrentarte a tus miedos, sí, para poder superarlos. No sé, como por ejemplo cuando una persona tiene vértigo, sí, cuando una persona tiene miedo a la oscuridad, sí, ese miedo a quedarse solo. Hay que enfrentarlos de cara, ¿no? Para poder superarlos, o por lo menos tratar de llevarlos lo mejor posible. Y superarlos. Fíjate, por ejemplo, hay un caso, el de María José, que es de Alicante. María José tuvo ataques de pánico durante 30 años diarios. Cada día tenía ataques de pánico varios, desde los 20 hasta los 50 que vino a hacer terapia, ¿no? María José tomaba 8, 9, 10 tranquilizantes al día. Ella dice, iba zombie por Alicante, pero aún así me daban los ataques de pánico. Bueno, en estos momentos, y ya desde hace unos añitos que finalizó la terapia, María José no ha vuelto a tener ningún ataque de pánico, y ha tenido problemas en su vida. Se separó desde que acabó la terapia y superó el problema de los ataques de pánico, se separó, cambió de trabajo, pero nunca más ha tenido algo de estrés, pero nunca más ha vuelto a tener ataques de ansiedad. Ella le ha perdido el miedo a esas sensaciones, que esa es la clave. Porque la gente solo tiene ataques de pánico, que el corazón les va a 1000, que piensan que se van a morir, y eso solo lo tienen porque le tienen miedo a esas sensaciones, y la clave es dejarlo de tener miedo. Fíjate, en el caso de este caso que nos estás contando, de María José, una mujer que sufre esos ataques desde los 20 hasta los 50, sí, ¿por qué tarda tanto, sí, en acudir a un psicólogo? Volvemos a lo que estábamos comentando antes de empezar. Se ha roto, por sí, suerte, ese tabú, ¿no? Que era, sí, el voy al psicólogo, porque antiguamente pensábamos, sí, que la gente que iba al psicólogo era la persona, con perdón, que estaban locos. Sí, sí, ¿no? O débiles. Y no es así. O sea, no. Hay gente que es más débil, necesita ayuda, necesita ese extra, y sí, por suerte eso se ha superado. María José, sí, tardó bastante, pero le perdió el miedo a ir al psicólogo. Sí, y además ella ahora afirma que es mucho más fuerte de lo que ha sido nunca. En el libro, por ejemplo, hay testimonios de todo tipo. Mira, hay un empresario, hay varios médicos, gente exitosa, hay una futbolista profesional, hay 2 actrices, las hermanas Zapata, que hacen de camareras en el programa First Dates. Son las gemelas que salen, sí, en First Dates. Ellas tuvieron un TOC desde niñas, que en una terapia de 8 meses superaron, ¿no? Entonces es muy importante que hablemos de esto, que las hermanas Zapata, gente famosa, hable de esto, porque
muchísimas personas, primero, no saben que lo que tienen ellos lo tiene mucha gente. Segundo, no saben que tienen un nombre y sobre todo que se cura. Entonces, claro, pero si lo hubiesen hablado, si lo hubiesen visto aquí y allá, habrían visto, oye, mira, hay un psicólogo llamado Santandreu que dice que esto se cura. Y podrían leer el libro, podrían acudir a un psicólogo y curarse. Por lo tanto, es muy importante que hablemos de la salud mental, que rompamos ese tabú. Sí, porque por desgracia es un tema que sigue tratándose poco, es un tema del que no se habla mucho, no sabemos muy bien por qué, al que habría que darle más herramientas, ¿no? Para darlo a conocer, para ponerle freno, porque es muy importante, porque cada vez hay más gente joven que sufre este tipo de enfermedades. En la actualidad, Rafael, tú que llevas muchos años ejerciendo la profesión, en la actualidad hay más miedos irracionales que antes, lo que ahora es un miedo, antes era otro tipo de cosas, se han transformado. Sí, ha aumentado muchísimo lo que son los trastornos en general emocionales y los del miedo, ataques de pánico, ha aumentado. Y ha aumentado espectacularmente. Y te voy a dar una mala noticia, va a aumentar más. ¿Por qué lo digo? Porque vemos muy claramente la tendencia, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, seguramente la razón principal es que llevamos vidas más autoexigentes, más superexigentes y no nos damos cuenta y vamos aumentando esa complejidad. Pero la buena noticia es que si uno se amuebla muy bien mentalmente con un gran sistema de valores, hay que tenerlo muy bueno, no va a pasar nada. Incluso podrás aprovechar las ventajas de la vida moderna, que tiene muchas, y huir de esa superpresión, de estar exigiéndose todo el tiempo, estar delgado, tener un gran trabajo, una pareja muy buena, hijos que sacan buenas notas, ser elegante, ser extrovertido. La vida no tiene por qué ser perfecta, porque la vida de nadie es perfecta. No, y no da la felicidad eso tampoco. Lo que da la felicidad es precisamente vivir una vida natural, no exigirse locuras, no quejarse y aprovechar lo que tenemos y amar a los demás. Pero esto requiere un cambio de un sistema de valores a nivel muy radical, ¿no? Tienes que parar, cada uno de nosotros es el dueño de su mente. Pero eso sí, tienes que hacerte con una nueva filosofía de vida a nivel profundo que te permita pues, ser feliz y estar tranquilo. Estas son las dos cosas fundamentales. ¿Has visto a lo largo de estos años que la gran parte de pacientes que acude a consulta son más jóvenes que antes o varía? No, ese es otro de los datos que además, ese sí que nos ha sorprendido a todos los que trabajamos en salud mental. Cada vez gente más joven, ya niños pequeños, vienen con trastornos que antes no se tenían, ¿no? Que eran más de adultos, ¿no? Entonces, eso también, porque los niños, no nos damos cuenta, pero también tienen muchísima presión, que es diferente a la que nosotros nos imaginábamos. Igual no es presión en el cole, pero es presión con sus pares, ¿no? Ser de determinada manera, ser de otra, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Y por otro lado, vivimos en una sociedad que la educación filosófica en valores, psicológica, como quieres, va hacia abajo. A la baja. Es un poco, el símil que podemos poner es que la vida moderna es como conducir un Ferrari. Puede ir muy deprisa, hacer muchas cosas diferentes, muchos proyectos, pero un Ferrari necesita un volante y unos frenos muy buenos. El volante y los frenos es la educación en valores, la educación filosófica, psicológica, incluso espiritual, lo que quieras, algo. Y lo que estamos viendo es que la gente joven crece sin nada, o incluso con antivalores que captan por ahí por internet o lo que sea, todavía mala filosofía. Sí, a ver, la vida ha evolucionado, pero también han aparecido las redes sociales que muchas veces son unas grandes aliadas, pero otras tantas pueden ser nuestro mayor enemigo, ¿no? Porque nos puede llevar a esos falsos mitos, a esas falsas realidades que pueden confundir la mente de los más jóvenes, justamente porque están sin hacer, ¿no? Están construyendo su mente, están construyendo todavía su vida, con lo cual hay que tener cuidado con todo eso porque les puede crear falsas realidades. También es verdad que, por suerte, hemos perdido el miedo a querer ir al psicólogo. Sí. Porque mucha gente, antes de acudir al psicólogo, Rafael, lo estábamos comentando antes también, pues dice, voy a pedirle consejo a un amigo, a un familiar, y este amigo o este familiar, como te conoce y conoce el problema, en mayor o menor medida,
te va a dar unos consejos que le hayan funcionado a él no tienen por qué funcionarte a ti, no es objetivo, con lo cual no siempre te dan buenos consejos. No, y fíjate que, por ejemplo, va a colación muy bien con este libro, con el método para vivir sin miedo, porque, por ejemplo, el tratamiento de los ataques de pánico y el TOC es antiintuitivo. Y la mayor parte de la gente no conoce, no le llega a la intuición a verlo. Por ejemplo, para los ataques de pánico has de exponerte a lo que más temes. Esto es muy difícil que un familiar primero sepa que esto se cura de esta manera y luego que tenga la valentía para no hiperproteger a la persona querida y empujarla a que lo haga, que es lo que debería hacer. Entonces, fíjate que, por ejemplo, es muy bueno que las personas, los familiares de personas que tienen TOC, que tienen ataques de pánico, lean también este libro, porque aprendan cuál es la manera correcta de ayudarles, porque de manera natural no te sale. Tú desearías proteger a esa persona. Usted, ¿tienes ataques de pánico? Pues no salgas de casa. ¿Tienes ataques de pánico? Pues cariño, yo estoy contigo para que no te pase nada. Y no es lo que han de hacer, han de hacer lo contrario. Exacto, estás justamente agrandando el problema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También es bueno que, acudimos al psicólogo, hemos conseguido superar ese miedo irracional o no, estamos en proceso, y mucha gente, considera que una vez hemos superado ese miedo, dejamos de ir al psicólogo, y otras tantas continúan yendo porque les va muy bien, y yo creo que es algo que hay que lanzar ese mensaje, que ir al psicólogo es bueno, porque te desahogas, porque te puede dar las herramientas, no tiene la varita mágica, no tiene una pastillita que te ayude a estar mejor, pero sí las herramientas, y también es muy importante, vamos al psicólogo, pero hay que ir convencidos y con ganas de superar ese miedo. Sí, porque además, fíjate que, por ejemplo, la superación de los ataques de pánico, del TOC, cuesta mucho trabajo, porque hay que exponerse, hay que ser muy valiente, hay que hacerlo todos los días, y solo, como decía María José, precisamente, esta mujer de la que hablábamos, ella dice también en el vídeo que hay en YouTube o en el testimonio aquí, dice, es que solo te puedes salvar tú. El psicólogo te va a enseñar el camino, te va a explicar cómo hacerlo, pero eres tú. Entonces hay que tener esas ganas, por supuesto. Fíjate que antes decíamos que quizás la primera noticia de estos testimonios es el cerebro se puede transformar de una manera increíble, pero la segunda información sería, pero te va a costar trabajo, te va a costar mucho esfuerzo, mucha determinación, un método y mucha determinación. Si no, es imposible. Ahora, que podemos cambiar de manera increíble, por supuesto que sí. Pasar, por ejemplo, de ser súper tímido a ser muy extrovertido, se puede. Tendrás que hacer una campaña de exposición y querer hacerlo, pero y es maravilloso, ¿no? ¿Se puede ser un cascarrabias y pasar a ser una persona dulce? Se puede. Te va a costar un trabajo, pero es maravilloso esa neuroplasticidad que tenemos en nuestra mente, ¿no? Por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que haga ese crecimiento maravilloso personal, porque todos los testimonios que salen aquí dicen, Rafael, a partir de esa transformación que he hecho, ahora por fin soy feliz. Y a lo mejor eran personas que antes de acudir a ti pensaban lo contrario, ¿no? Yo para qué voy a ir, si esto no va a funcionar, esto es papel mojado, y ha funcionado. Con lo cual, volvemos a lo mismo, querer es poder, y si tienes ganas de hacer algo, pero tienes que creer en eso. Por ejemplo, fíjate que aquí, entre los testimonios hay un empresario, hay 3 médicos especialistas de primer nivel que cayeron en una trampa de la ansiedad. Hay una futbolista profesional, las actrices, las hermanas Zapata, hay gente muy exitosa, muy inteligente, que son suficientemente inteligentes como para decir, yo tengo que aprender estas habilidades para pasar a otro nivel. Por lo tanto, es de inteligentes reconocer que tengo lecciones para aprender, y más inteligente es encontrar un método y comprometerse con él, ¿no? Aquí lo tienes. Casi todas las personas que hay aquí son exitosas e inteligentes. Una pregunta que yo quería hacerte, Rafael. Antes de acudir al psicólogo, ¿debemos esperar a tocar fondo para ir, o en el momento en que ya nos están saltando alarmas es el momento de ir? Cuanto antes vayas, mejor. Mira, los ataques de pánico, para si alguien está viendo, es que hay personas que están viendo la televisión tranquilamente en casa y de repente el corazón se les pone a 1000, les duele el pecho, se ahogan y corren a urgencias porque piensan que les está dando un ataque al corazón. Allí les hacen todas las pruebas y le dicen no tienes nada. Pero a partir de ahí eso les puede pasar cada día, como ese pseudoataque al corazón cada día, varias veces. Bueno,
Si el primer día que les pasa, las primeras semanas que van, acuden y eso lo atajan, va a ser mucho más fácil. Si dejan que eso pase y se complique, cada vez evitan más cosas, evitan ir a los grandes almacenes por si me da el ataque, evito conducir, no me voy a dar el ataque conduciendo, etcétera, eso aumenta. Y vas a tardar mucho más tiempo en curarte, ¿no? Por lo tanto, está claro, cuanto antes vayas, más fácil será. Por lo tanto, sí, a la que notes que tú tienes miedos irracionales, que la gente que te rodea no tiene, es el momento de ir. Ve rápido. Es el momento de ir. El método para vivir sin miedo, un libro para todos aquellos que quieren cambiar su estilo de vida, que consideran que tienen, bueno, pues algún miedo irracional o no, consideran que es el momento de ir porque su alarma ha saltado. Si no lo teníais muy claro, yo creo que el psicólogo nos lo ha dejado bastante claro y la verdad es que nos va a cambiar la vida. Rafael, muchísimas gracias por venir, por darnos estos maravillosos consejos, por mostrarnos mediante los maravillosos testimonios que aparecen en el método para vivir sin miedo, que querer es poder y que si le ponemos remedio, nuestro cerebro va a funcionar muchísimo mejor. Exactamente, ahí tienen una vía.